Seguimos en Adelante Nicaragua. Durante la pausa me acotaba Miguel, no es 1 milímetro cúbico, es 1 milímetro, porque ya el cúbico se trata de medir volumen y aquí no se está midiendo volumen, se está midiendo altura nada más de la cantidad de agua caída, 200 milímetros de agua caída en el Caribe Norte y más todavía. Ya luego se calculan volúmenes en la área por esa altura que hay. Ya esos son otros cálculos distintos. Exacto. Sí. Ok, gracias Miguel. Hoy nos convoca el tema Nagorno-Karabaj, bastante largo de Nicaragua. Era importante hablar un poco primero de Nicaragua, pero también es importante entender qué es lo que está ocurriendo más allá de nuestras fronteras. Nagorno-Karabaj es un territorio que está disputado por Armenia y Azerbaiyán. Ahí lo vemos en el mapa. Armenia hacia el oeste, Azerbaiyán hacia el este y Nagorno-Karabaj, que es un territorio armenio inserto en el territorio de Azerbaiyán. Esto fue un acuerdo de hace varias décadas, entiendo yo que en los 80 fue la última gran disputa sobre este territorio, pero esto no es un territorio que se entregó en los 80 o que se delimitó en los 80. Viene de mucho antes. Hablemos un poquito de historia. Bueno, siglos antes. Sí. Mira, Armenia es una nación, ¿verdad? Antes de ser país, muy antigua, vecina del Imperio Persa, hoy Irán, y vecina de lo que después fue el Imperio Otomano, hoy Turquía. Armenia se remonta a las culturas neolíticas del Cáucaso. Ya Armenia es de las culturas de Shulaberry, de las culturas de Kura Araxes, o sea, te estoy hablando de hace mucho tiempo, y su nombre ellos siempre han estado, su nombre precisamente deriva, ¿verdad?, de los arameos, ¿verdad?, de los armenios, de los arameos, y ellos siempre han estado, ¿verdad?, a la orilla del monte Ararat, hoy ocupado por Turquía. Y digo ocupado porque lo conquistaron cuando el Imperio Otomano, pero ese cerro, ese volcán era de Armenia. Sí. Y la tradición era dice, habitado por la nación armenia. Exactamente. Sí. Y la tradición dice que el rey de Armenia era descendiente de Noé. Y dicen que en el Ararat ahí quedó la famosa arca de Noé. Sí. ¿Verdad? Sí. Cuando te hablo de esto ya te puedes remontar qué tan antiguo es el pueblo armenio, la nación armenia. Y llegó a ser un imperio, ¿verdad? Llegó a ser un imperio. Lo que pasa que a lo largo de estos 3.000 años, 4.000 años, ellos fueron invadidos y entraron en lucha por el imperio egipcio primero. Después por el imperio persa. Después estuvieron por el imperio romano. Cuando Roma cae a mano del imperio otomano, o sea, cae Constantinopla, y hoy se llama Estambul, el imperio otomano aprovecha e invade Armenia. O sea, que esa rencilla, esa enemistad de la nación armenia con Turquía es ancestral. Sí. ¿Verdad? Data de muchos siglos, ¿verdad? Entonces, Armenia, además, fue la primera nación en convertirse al cristianismo, ¿verdad? Fue en el siglo III, ¿verdad? En el año 300 después de Cristo, que Armenia se convierte al cristianismo. Prácticamente con Roma. Casi antes que Roma, porque Roma se hace, ¿verdad?, después, cuando ya incluso está Constantinopla, ¿verdad?
Entonces fue antes de Roma, fue la primera nación, ¿verdad? Roma fue después. Y si te acordás, hace poquito, Erdogan, que cree que es la reencarnación del sultán Sulaimán el Magnífico, ¿verdad? La catedral de Santa Sofía, que era católica, la acaba de convertir en mezquita. Ahorita hace 3 meses. Musulmana, sí. La convirtió en una mezquita islámica. Entonces, otro punto donde ellos chocan es porque Armenia, que ha sido toda la vida católica, y ahora cristiana ortodoxa, cuando el Imperio Otomano, ¿verdad?, logra derrocar al Imperio Romano y cae Constantinopla, conocido como el Imperio Romano Occidental, ¿verdad?, Oriental, perdón, a manos del sultán Mehmed II. Mehmed tuvo la sabiduría de respetar al rey, al emperador, pues, del Imperio Armenio, y lo consideró su aliado, pero le tenía que pasar tributo, ¿verdad? Y es lógico. Muerto Mehmed, los siguientes sultanes empezaron a subir las sanciones, ¿verdad? Y subieron las sanciones como más impuestos. Como no sos musulmán, entonces ahora me vas a pagar más, porque estás en tierra otomana, ¿verdad? Y te estamos respetando tu religión y tu creencia. Ahí estamos hablando más o menos de qué siglo. Ahí estamos hablando del siglo XVI, más o menos, 16-17. Cuando está bajo el dominio otomano, ¿verdad?, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial. Ya en el siglo XX, 1914, siglo XX. Y entonces se confronta el Imperio Ruso con el Imperio Otomano. Obviamente vence el Imperio Ruso, ¿verdad? Y Armenia queda bajo la protección de Rusia. Además que se identifican porque los rusos toda su vida han sido cristianos ortodoxos, tienen su patriarca. Y entonces se sentían protegidos y se respetaron. Aquí ese momento todavía es el momento del zar. Es el momento del zar porque es el digamos 1905-1910, ¿verdad? Todavía no ha comenzado la Primera Guerra Mundial, que se origina por una disputa de 3 parientes, entre ellos el Imperio Austrohúngaro, ¿verdad? Sí. Pero ese es otro rollo. Sí, allá en Sarajevo, la chispa que enciende la guerra. Esa es otra plática. El punto es que cuando Rusia está en guerra, ¿verdad?, en la Primera Guerra, pero llega Lenin y dice, no, nosotros nos separamos, no seguimos en esta guerra. Y los rusos se retiran. Entonces dejan a los armenios a merced de cualquier imperio, y en ese momento estaban los turcos. Entonces ese imperio turco, el Imperio Otomano, arremete contra Armenia, ¿verdad?, ocupa territorio y precisamente se queda con el monte Ararat. Pero los armenios se resisten a salir porque dicen que ese monte les pertenece, porque ellos son descendientes de Noé, y ahí es donde ancló el arca. Sí. ¿Verdad? O sea, hay temas religiosos, temas históricos, temas de territorio geopolítico. Resultado, Turquía vuelve a agredir a Armenia, y durante la Primera Guerra Mundial Turquía asesina, mata a 1.500.000 armenios, mujeres, niños y ancianos son desplazados, ¿verdad?, son desterrados y los mandan a pulular por el desierto, muriendo cantidad de gente, ¿verdad? Y muchos hombres mueren, pues, defendiendo su nación, sus tierras, y caen combatiendo, ¿verdad? Entonces, como te digo, ha sido una tierra codiciada, porque han estado el imperio persa, el imperio egipcio, el imperio persa, el imperio romano, el imperio otomano y el imperio ruso.
o sea, de los más famosos, pues. Sí. Rusia, sin embargo, fue el imperio que más benévolo, más indulgente, más magnánimo fue, porque se identificaron con ellos. Tienen muchos puntos, entre ellos la religión. Y bueno, pasó esa masacre, que nadie habla de él, y el imperio armenio incluso un tiempo se dividió entre Armenia Oriental y Armenia Occidental, ¿verdad? Estuvieron compartiendo. En esa partición, por así decirlo, en esa división, es que queda Nagorno-Karabaj, ¿verdad? Queda un territorio que era de Armenia, pero que ahora es de Azerbaiyán, es azerí, enclavado dentro de un territorio que ahora es musulmán. Sí. O sea, Azerbaiyán es musulmán, y en consecuencia tiene sus diferencias religiosas, culturales y étnicas con Armenia, y no se quieren. Ellos, los de Nagorno-Karabaj, la mayoría son armenios, y ahí están, y dicen, no, nosotros somos armenios y seguimos siendo cristianos, ¿verdad? Lo que pasa es que en esa división perdió tierras el imperio armenio. Y si vos te fijas, todos los que terminan en Yan, Kurdistán, Azerbaiyán, toda la familia An, que significa hay, que significa existencia, ¿verdad? Han sido una sola región que están ahí. Los otros castigados han sido los kurdos, porque hay una región del Kurdistán, sí, incluso en Irak, en Irak, Turquía, Siria, ¿verdad? Y bueno, los armenios tuvieron que emigrar, la guerra te obliga a emigrar, sí. Y es por eso que vos ves a las Kim Kardashian que son de origen armenio. Hay muchos famosos de origen de armenio. Sí, ok. Esto ¿cómo termina en el 18? Cuando termina la Primera Guerra Mundial en el 18, en el 19, en el 20 ya. ¿En el 20? Sí, claro, la Primera Guerra Mundial fue en 1914 a 1918. La gran masacre fue en 1915. Ok, por eso. Sí. Y en el 18 que termina la Primera Guerra Mundial, sí. El imperio astrohúngaro y el otomano como tal desaparecen. Quedan derrotados. Desaparecen. De ahí es que viene toda la división de la Europa Central, de esa región euroasiática. De alguna manera también viene la división, las asignaciones, reasignaciones y desapariciones como la del Kurdistán, que desaparece en ese momento, ¿no? Sí. ¿Cómo quedan los armenios en el 18 con respecto a Azerbaiyán? Ya ahí se marca todo este territorio que hoy es el Nagorno-Karabaj, o ya estaba marcado desde antes. Dejo la pregunta para después de una pausa. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con Miguel Campos Marcenaro a propósito de el conflicto en Nagorno-Karabaj, prácticamente al inicio del Asia, es decir, viendo de aquí para allá, pues es decir, empezando Asia al norte de Turquía, al sur de Rusia, incluso tienen frontera, me parece, con Siria también, ¿no? Sí, tienen frontera con Siria. Esta región, la de Nagorno-Karabaj, que es la región del conflicto, el motivo del pleito, ¿se crea en el 18 o estaba ya antes del 18? Porque me hablabas del imperio, pero el imperio entendería yo como una cosa bastante más amplia, y aunque esté dividido en el oriental y en el occidental, lo miraría como bastante más, es decir, más lejano. No, más amplio, más bien, más territorio, pues. Bueno, por añadir, el gran imperio armenio estuvo en Siria, estuvo en Palestina, o sea, llegaba hasta ahí,
en Irán y el Líbano. Prácticamente a las costas del Mediterráneo. Sí, en Irán y el Líbano. Eso era el gran imperio armenio. Sí. Pero en sus luchas, en sus desgastes, en sus confrontaciones, ha ido perdiendo territorio. No nos asustemos, pues Italia, ¿verdad? Roma perdió, el imperio romano perdió toda Europa, perdió todo, menos la botita, la península esa. Entonces Armenia igual. Entonces Armenia en 1918, ¿verdad? Donde está la República de Armenia Oriental, ¿verdad? Logra su independencia, pero queda Nagorno-Karabaj queda de parte al lado de ahí. Si vos pones el mapa, te vas a dar cuenta que entre Armenia y Nagorno hay una franja, que es azerí, que es azerbaiyana, digamos, ¿verdad? Ahí está. Entonces fue un enclave que quedó aislado, que le perteneció a la Armenia Oriental. Ellos conservaron sus idiomas, su religión, sus costumbres y todo, ¿verdad? Pero cuando quedaron en conflicto a partir de la Primera Guerra Mundial, que te digo que se dio el holocausto armenio, cuando ya viene la segunda, ¿verdad? Rusia libera toda esa zona y otras se le pliegan y se adhieren, ¿verdad? En ese momento, entre el periodo de 1918, se llamaba República Democrática de Armenia, ¿verdad? Esa queda después desintegrada y Nagorno-Karabaj queda dentro de Azerbaiyán. ¿Verdad? Resultado, quedó un enclave ahí aislado, lejos de Armenia, que si hubieran querido en tiempo de la República Soviética, hubieran hecho un pequeño tramo, hubieran negociado para que se comunicaran. Si me pones el mapa de nuevo, vas a ver que hay un pequeño estrecho donde pudiera haber comunicación y ya considerarse un solo país de manera irregular. Si te fijas allí, ¿verdad? Es poquito, un pequeño estrecho que serviría para unir Nagorno, ¿verdad? Pero bueno, no se dio y quedó aislado. ¿Sabes qué me recuerda esto un poco? Tal vez para acercarlo un poquito en el tiempo a Berlín Oriental y Berlín Occidental, que estaban dentro de la República Democrática Alemana, la que era parte del bloque socialista. Exacto. El Berlín Occidental, que pertenecía a la Alemania Federal. Si te fijas en África hay algo todavía similar. Hay un país dentro de otro país, dentro de un estado. Y creo que es Gambia. Ahí lo vamos a buscar. Gambia. Sí, está dentro de otro país. Y su límite y su acceso es a través de un río, ¿verdad? Pero él no tiene costa. Es decir, no hace fronteras más que con un solo país. Exactamente, no hace frontera más que con un solo país. Eso es lo que le pasa a Nagorno-Karabaj, ¿verdad? Entonces, como te decía, ya en 1918 se llama República Democrática. Viene la Primera Guerra Mundial, y ellos están como tal. Cuando viene la Segunda y triunfan los aliados, ellos se adhieren a la Sovietsky Sayuza, o sea, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y también se adhiere a Azerbaiyán. Y entonces, con toda una filosofía multiétnica, pluricultural y todo pues lo que implica, ¿verdad? Formar parte, pues ser como una federación, como está México, Estados Unidos, Brasil es federado, un estado federal, Alemania, son federados, ¿verdad? Entonces esas contradicciones se disiparon, pero cuando viene Gorbachev en el 91 y vuelve a hacer la gracia, ¿verdad?, de despedazar la Unión Soviética, los nacionalismos vuelven a surgir, y entonces dice, bueno, esto era mío. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de los azeríes? Que la gente le llama, pues, azerbaiyanes, digamos. Los azeríes dicen, no, ese territorio es mío, la gente no es mía, que me dejen mi territorio y se vayan a su país.
que fue lo que nos faltó decirle a nosotros, a los ticos. El que quiera adherirse, que se vaya, pero el territorio de Guanacaste es nuestro, ¿verdad? Entonces, te dicen, no, si esto era del Imperio Armenio Oriental, esto es de nosotros, más bien la franja que está ahí debe de unirse, ¿verdad? Y entonces, como ves, no hay punto de convergencia entre ambas posiciones, y entonces comienzan los conflictos. Comienza el primer conflicto y aquellos plantean su separación. Ven que no se puede, pasan los años, queda el conflicto latente y ahora vuelve a estallar. ¿Ya? Ahora, Armenia defiende a Nagorno-Karabaj y es una aliada porque son los mismos. O sea, ahí hay parientes. Ahí hablan el mismo idioma, ahí se entienden. Y aquellos, como son cristianos y los azeríes son musulmanes, no hay manera que los logre acercar. No hay manera. Y entonces recurren a la guerra, que no es más que una expresión de la política, según dicen pues los politólogos, que la guerra no es más que una extensión o una expresión de la política. Y viene por la fuerza. En este conflicto, Irán, que no quiere a los armenios, porque son cristianos y porque toda la vida han sido enemigos del imperio persa con el imperio armenio, te dice, el que se meta y me dañe, yo lo ataco. ¿Ya? Irán. Turquía cierra fila, ¿verdad? El sultanato de Erdogan, que no es sultán, sino pues que quiere ser, que pretende. El sultaneco que quiere ser, dice, yo estoy con Azerbaiyán. Y lo apoyó con armas y con todo. Y entonces Armenia solo tiene el respaldo de Rusia, donde hay un acuerdo, hay un tratado que pertenece a una comunidad, ¿verdad? Y donde Rusia se obliga a respaldar y a defender a Armenia. Y bueno, yo pues que he sido un poco fan de Putin, he visto que ha hecho avanzar Rusia, le veo la primera pifia, porque la obligación de Rusia era defender a Armenia y mantener intocable Azerbaiyán, mantener intocable Nagorno-Karabaj y buscar una solución negociada. Y creo que estaba por ese estrecho, pues me parece. Pues, si yo hubiera estado en esa negociación, yo busco, mira, hagamos un intercambio, pues, porque hay una parte azerí de Azerbaiyán que está al otro lado de Armenia. Porque les puedo decir, bueno, déjame esta parte, que la gente venga aquí y quédate con Nagorno, pues, y viene para acá. Sí. Y ya, o sea... Pongan el mapa solamente para ubicar rápidamente esto que estamos hablando. Mientras esté el mapa. Cuando desaparece la Unión Soviética en el 91, se crea una comunidad de naciones, que son independientes de Rusia, ya no pertenecen a una Unión Soviética, pero quedan aliados, digamos, bajo la tutela, bajo el acompañamiento, no sé cómo comunidad de estados independientes. Sí, era que no sé si está funcionando todavía como comunidad de estados independientes porque no se habla de ella. Funciona lánguidamente, diría yo. Aquí está, mira, el mapa. Entonces, efectivamente, vemos a Armenia claramente definido, hay un lago por ahí en medio, y hacia la izquierda en la pantalla, llegando a Irán, abajo a la izquierda, haciendo frontera con Irán, hay un territorio que pertenece a Azerbaiyán. Exactamente. Tal cual hay un territorio en medio de Azerbaiyán, que es el Nagorno-Karabaj, que pertenece a Armenia. Yo hubiera planteado un enroque, un intercambio. Mira, toda esta gente que está aquí, pasámela aquí, y toda tu gente, pasala allá, y seamos pacíficos, un poco como se dividió, y digno de admirarse, Checoslovaquia. Dijeron, bueno, no viene el divorcio, ¿verdad? En buenos términos, y la República Checa quedó a un lado y la República Eslovaca quedó a otro lado, Eslovaquia, y no tiraron un solo tiro, ¿verdad? No se escuchó un solo disparo. Fíjate que esas son las cosas, porque es decir, yo en 1918 se forma la República Checoslovaca. Pero es que lo que pasa es que ahí eran dos naciones. La verdad es que son bastantes más naciones las que hay en la República, en lo que fue la República Checoslovaca, pero básicamente eran Chequia
y Eslovaquia. Exacto. Básicamente, porque ahí hay húngaros, hay polacos, hay otras naciones de por medio, pero básicamente estamos hablando de estas dos. Y las hicieron a fuerza una sola cosa, un solo país. Sí. Los hicieron a fuerza un solo país. Que efectivamente ya en los 90 deciden, como vos decís, divorciarse, y se divorcian en muy buenos términos. La verdad es que todo el tiempo, sin embargo, porque yo conozco el caso de Checoslovaquia, todo el tiempo Checoslovaquia fue checo y eslovaco. Sí. Todo el tiempo, es decir, incluso los eslovacos reclamaban mucho, y con alguna razón, que la gente fuera del país, aquí venía un checoslovaco, y vos decías los checos, y de repente era un eslovaco. Y era un eslovaco, así. Sí. Sí, pero lo admirable, ¿verdad?, de dos culturas civilizadas, ¿verdad?, y dos dirigentes que dijeron, bueno, es más, durante su división, en ese proceso de transición, además de no escucharse ningún disparo, utilizaron la misma moneda todavía, para mientras surgía y se iba cambiando la otra. La corona. Sí. Y utilizaron el mismo cuerpo diplomático. O sea, el embajador de Checoslovaquia era embajador de la República Checa y embajador de la República Eslovaquia. Después, cuando veía, voy a poner yo, entonces aquí voy a abrir relaciones, y ya pues se separaron. Entonces, ha sido un modelo, pues pienso yo, ¿verdad? Un referente de cómo resolver las contradicciones políticas y geopolíticas en el mundo, la Checoslovaquia. Que en el caso de Checoslovaquia, además, los territorios estaban claramente definidos, porque estaban claramente definidos ya desde antes. Pero fíjate que en Yugoslavia, ese era el tema, estaban las naciones claramente definidas, los territorios claramente definidos, ¿verdad? Sin embargo, esos no se pudieron separar por la buena. Es decir, ahí fue... A ver, pero lo que pasa es que yo creo que nunca se imaginaron los dirigentes soviéticos que iban a desarmarse, a desmantelarse, a desintegrarse. Y por eso nunca se ocuparon de hacer las cosas con tiempo y hacerlas de la mejor manera. Pasa como cuando vos no esperas morir, nunca te imaginas que vas a morir. Y no preparas el testamento. Y no preparas el testamento, y cuando ves, se armó un pleito fenomenal, pues, ¿verdad?, entre tus descendientes. ¿Por qué está el problema con Crimea? Crimea era de Rusia, lo conquistó Catalina la Grande. Te estoy hablando hace muchos siglos, ¿verdad? La conservó durante la Primera Guerra, no se perdió. Lo conservó en la Segunda Guerra. Y cuando llega Nikita Khrushchev, dice, bueno, esta península, él era ucraniano, para facilitar la atención, porque de Moscú para allá, mejor que lo atienda administrativamente Ucrania. O sea, te dan un poder de administración. Cuando se desintegra y yo ya nos divorciamos, ya Ucrania ya se divorció de la Unión, ya no pertenece a la Unión Soviética y es de Rusia, lo correcto es que te diga, mira, ¿qué haces con tu península de Crimea? Porque ya expira, obviamente, ese poder de administración. Pero no es que Ucrania dice, no, esto es mío. No, ¿y cómo va a ser tuyo? Si eso es ruso, todo el mundo es ruso, eso no es tuyo. Se te dio en administración. Y comienza un pleito que no tiene sentido. Sí, pero porque eso ha sido ruso. Ahí la costumbre se hizo ley de alguna manera. Sí. Y lo mismo pasa con Osetia y Abjasia. Sí. O sea, lo que te quiero decir, que no es un caso, ¿verdad?, aislado el de Nagorno. Es herencia de no atender bien los problemas administrativos, políticos y legales de los dirigentes soviéticos. Siempre me he fijado yo que los países que han estado en el ala izquierda y en esos lados no le toman mucha atención a la ley, porque te dice la ley se subordina a lo político y la decisión es política. Sí, pero la ley te refuerza la voluntad política. Entonces, por desatender esas cosas, ahí están los muertos, ahí están las guerras, y ahí están los conflictos. Así de sencillo. Porque cuando era, bueno, vamos a devolverle
Nagorno que se pliegue y que se haga Armenia una sola, y estoy seguro que se hubiera podido solucionar. O sea, el Partido Comunista, más el gobierno, más todo el mundo, de hecho, arreglemos y ya está. Pero más bien empeoraron las cosas. Entonces, a la hora de la división, Azerbaiyán... Tal vez más que empeorarlo, lo dejaron como estaba y ahora las cosas están... Pero es que ese laissez-faire, laissez-passer, te empeora las cosas, porque se está incubando, se está enquistando, está enquistado pero se incuba, y va creciendo la infección hasta que hay un momento que estalla. Sí. Y eso es lo que ha pasado. Que es el caso. ¿Verdad? Que es el caso. Vamos, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus con Miguel Campos Marcenaro. Estamos hablando a propósito de Nagorno-Karabaj, la región que está en disputa o que ha significado una disputa, un enfrentamiento armado en esa región del mundo en donde confluyen intereses. Y aquí hay enfrentados básicamente dos intereses en este momento, que es el interés de Turquía, que vos decís el sultaneco Erdogan, que efectivamente ha venido moviendo estratégicamente piezas en varios lugares, incluso en el continente americano ha estado influyendo Turquía, porque se ha querido meter, por ejemplo, a las negociaciones en Venezuela. Ha hecho esfuerzos por esfuerzos diplomáticos para participar en negociaciones en Venezuela para la crisis en aquel país. Y por el otro lado está Rusia, que también tiene sus intereses. ¿Qué es lo que hay ahí económicamente viable para cualquiera de estos dos? Hay mucha plata en juego. Recordad que Bakú tiene enormes reservas de petróleo continental, no en los mares, porque no tiene, pues, pero en Bakú, ¿verdad? Los pozos petroleros son enormes, ¿verdad? Azerbaiyán tiene más recursos que Armenia, es más grande, más recursos de minería y de petróleo, sobre todo petróleo que no tiene Turquía, ¿verdad? Y por eso, como ellos son aliados y son musulmanes, Turquía iba a defender a Azerbaiyán a como diera lugar, porque Azerbaiyán le vende petróleo a Turquía. Turquía no tiene petróleo. Sí. De hecho, Turquía es un país que está dando muchos problemas, ¿verdad? Turquía no la han querido aceptar en la Unión Europea, se han opuesto, y ahora hay más la gente que se opone. Por sus complejas relaciones que tiene. Pero ahí ha sido un juego también de la Unión Europea con Turquía, pues, porque es decir, ha sido una de plantes y desplantes también. Sí, pero sí. A ver, Turquía está dando problemas. Yo creo que la comunidad europea debería unirse y ubicarla, ponerla en su lugar, ¿verdad? Es peligrosa. Turquía es peligrosa. Turquía tiene problemas con Grecia ahorita. Sí. Turquía tiene problemas con Francia, ya han tenido cruces fuertes de palabras y ya Francia mandó un portaaviones, mandó una fragata a defender a Grecia. Turquía ha mandado y ha contratado mercenarios para Siria, ha metido mercenarios en Siria. Ha sido Turquía, el canal de entrada y salida del Estado Islámico. Turquía sí. ha diezmado a los kurdos, que son precisamente los kurdos los que sacaron al Estado Islámico, ¿verdad? Sí, sí. Realmente toda esa región le tienen una deuda política y moral y militar con los kurdos, y sobre todo hay un batallón de mujeres kurdas que son feroces, ¿verdad? Sí. Y mejor no te lo opongas, porque esas mujeres son bravas peleando, ¿verdad? Entonces los kurdos son los que hicieron eso. Es más, Turquía movió mercenarios que estaban en Siria y se los mandó a Azerbaiyán, a Nagorno-Karabaj, ¿verdad? Lo que pasa es que los rusos se enteraron y mandaron a bombardear y los despedazaron,
¿verdad? Entonces, como que neutralizaron el accionar de esos mercenarios. Turquía está dando problemas. Y el asunto es que Turquía argumenta que si es miembro de la OTAN, donde están muchos europeos, también debería ser miembro de la Unión Europea. No deja de tener lógica, pero hay países que se oponen porque saben la naturaleza, ¿verdad?, de los turcos, pues, con su... Es que Turquía es el último país europeo y el primer país asiático. Exactamente, sí. ¿Verdad? De hecho, hay un híbrido que muchos lo ensalzan en la gastronomía, sí. ¿Verdad? Y que, bueno, Estambul, ¿verdad? Y hay muchas cosas, y que la famosa, el monumento que le hizo el sultán Sulaimán el Magnífico, ¿verdad?, a su esposa Hurrein, ¿verdad?, creo que es el Topkapi, ¿verdad? Sí. Entonces, Turquía tiene mucha historia también, mucha cultura, ¿verdad?, pero es muy belicosa, tiene problemas. Turquía ha mandado esos mercenarios también a Libia, ¿verdad? Libia está partida en dos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces yo creo que hay que ponerle un freno. Ahora, me preguntaba, bueno, los intereses, primero petrolero, ya te dije, segundo geopolítico. Resulta que Turquía es uno de los principales clientes de Rusia en compra de armamentos. Entonces, Rusia, que estaba en la obligación de defender a Armenia, y fue una decepción para mí Putin, ¿verdad? Y yo le dije a alguien pero muy cercano mío, le digo, mira, pues, ya tiene una mancha Putin en su expediente para mí. Su respuesta fue, Putin sabe lo que hace, no creas que no lo ha valorado. Sí, está bien, pues claro que él sabe que lo hace, y claro que lo ha valorado, pero por lo menos yo ya le veo manchas en su expediente, ¿verdad? Y las voy a decir las veces que pueda y las veces que quiera, ¿verdad? Yo sé que soy una simple voz en el mundo, ¿verdad? Pero así nos vamos sumando las voces, y después, como dicen los cristianos, la fuerza de la palabra, la voz de la palabra, algo así dicen. Pero bueno, termino, ¿verdad? No, pero de repente va, sobre eso de Putin, de repente va y hace una movida, de esas movidas que hace Putin, que dejan estupefactos a más de uno, y resulta otra cosa. Bueno, al día de hoy no respaldó a Armenia como estaba obligado a hacerlo. Sí. Si le tuvo miedo a Turquía, él sabrá. Y te digo, pues, ¿cómo le va a tener miedo? Pues sí, claro. Él agrede a Turquía es de la OTAN, invoca a la OTAN, y la OTAN, que está que rasca por medir fuerzas con Rusia, se pudo meter a un conflicto. Quizás él quiso evitar ese conflicto. Número 2, Turquía le ha comprado a Rusia armamento. Número 3, quizás en estos momentos pues no le conviene a Rusia tener ningún pleito mientras no fortalezca aún más su economía. Pero ha tenido Rusia su relación rara con Turquía. Acuérdate que al inicio, o cuando entran las tropas rusas al conflicto sirio, los turcos botan un avión hace un par de años, 2-3 años, botan un avión ruso y no pasó nada. Todo el mundo se imaginó que la respuesta iba a ser un infierno y no pasó mayor cosa. Meses después matan al embajador de Rusia en Estambul, y en una exposición que había, llega un fulano, le dispara, lo mata y no pasó nada. Es decir, ha habido ahí una relación de Rusia con Turquía medio rara. Claro, y además que, bueno, el desquite de Rusia fue a los mercenarios turcos darles palo, ¿verdad? Les dio pólvora bastante. Pero además, no olvides que también a Rusia le interesa mantener en las buenas a Azerbaiyán. O sea, si él entra a defender a Armenia, eso implica enfrentar a Azerbaiyán. Y no le conviene estar peleado con Azerbaiyán. Porque si ya te peleas con Turquía y Azerbaiyán, ambos musulmanes, comienza el tema religioso a levantarse y a decir, bueno, mira que los cristianos ortodoxos y que los islámicos, y lo vuelven religioso. Sí. Como el conflicto judío-islámico, ¿verdad? Israel-Palestina, ¿verdad? Y ya no lo puedes desarmar, pues se vuelve un nudo gordiano. Entonces Rusia tampoco quiere pelearse con Azerbaiyán, entonces lo que hace es intervenir, ¿verdad? Y dice, no peleen, ¿verdad? Y sacrifica a Armenia.
Y aquí tengo los 9 puntos de la declaración. 1. Se declara un alto al fuego total y cese de todas las actividades, ¿verdad? 2. La región de Agdam, ¿verdad? Y Gazaj de la República de Azerbaiyán se devuelven a Azerbaiyán antes del 20, o sea, 17, estamos cerca de que los devuelvan. Sí, antes del fin de ¿verdad? semana. Le devuelven 2 territorios, ¿verdad? Agdam y Gazaj. A lo largo de la línea del frente, ¿verdad? Hay un corredor de Lachin que se despliega un contingente de fuerzas de paz rusas. Creo que mandó 9.000 soldados, algo así. 4. Se repliegan las Fuerzas Armadas de Armenia, que Armenia no intervino directamente, ¿verdad? Sino que ayudaba con armas y hombres, y el teatro de operaciones era en Nagorno. Sí. ¿Verdad? Armenia como ciudad, como país no fue tocada, ¿verdad? Sino que el combate se da, ocupan de ring, pues, a Nagorno-Karabaj. Ahí estaba puesto un mapa ahorita en pantalla, sí. que le pido el control que lo vuelva a poner solamente un momento, porque dice Nagorno-Karabaj, zona independentista. No es una zona independentista, ese mapa ahí tiene un error, esa no es una zona independentista, es una zona armenia, no es que esté declarando independencia ni de Armenia ni de Azerbaiyán, es decir, es una zona armenia. Exacto, sí. Entonces, si te fijas, el corredor de Lachin, que ahí está, ¿verdad? Es ahí donde se van a poner para evitar, pues, y para garantizar la comunicación. Ahora, que no la quiten. La República de Armenia devuelve, ¿verdad?, a la República de Azerbaiyán Kalbajar, ¿verdad? Y antes del 1 de diciembre, Lachin. Sí. O sea, pierde bastante, pues. Ahí están en medio, sí. ¿Verdad? Pierde bastante. Y hay Agdam, Lachin y Kalbajar, ¿verdad? Entonces, básicamente solo lo que es Tepenar, a Nagorno, sí, ¿verdad? Los desplazados internos y los refugiados regresan a Nagorno, ¿verdad? Se lleva a cabo el intercambio de prisioneros, retenidos y caídos, ¿verdad? Y se desbloquean los vínculos económicos y de transportes y de comunicación, ¿verdad? Entonces, el control del transporte lo va a efectuar el servicio de la Guardia Fronteriza, o sea, las tropas guardafronteras de Rusia, ¿verdad? Esos son los 9 acuerdos. Sí. Y entonces yo te pregunto, ¿qué le queda a Armenia de ahí? Nada, el mal sabor, ¿verdad? El amargo sabor de la derrota, ¿verdad? Perder 3 territorios que ya los vimos en el mapa, y entonces ¿para qué me sirve ser aliado de Putin? ¿Qué gano yo con ser aliado de Rusia si no va a sacar la cara ante fuerzas externas superiores? ¿Verdad? Putin, sigo insistiendo, ¿verdad? Y como te digo, soy un grano de arena nada más entre tantos millones, pero me sumo, ¿verdad?, a las críticas contra Putin, que no supo, pienso yo, pues, honrar su palabra y cumplir con los acuerdos establecidos. Bueno, vamos a ver cómo funcionan estos acuerdos, porque apenas se están empezando a implementar. Vamos a ver cómo funcionan y si realmente funcionan para bajarle el gas a este asunto, porque ahí el gran problema es que todo esto es para bajar el gas, no es para apagar la llama. Sí, yo creo que algo queda, pues, ahí siempre, ¿verdad?, de resentimientos, pero ahora los resentimientos crecen, no solo es contra los azeríes, sino también contra los rusos ahora, y ya no digamos contra los turcos. Contra los turcos, ahora, sí. También Turquía ha tenido una relación abrupta con Rusia. Recordad que entre los dos que se pelearon antes de la Primera Guerra, el Imperio Ruso había derrotado al Imperio Otomano, y esas cosas no se olvidan, ¿verdad? Y sobre todo cuando sos imperio, pues, ¿verdad? Y no sos hermano, ¿verdad? Esas cosas no se olvidan. ¿Ya? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Muchas gracias. Bueno, a la orden, pues hicimos un pequeño repaso de la historia, ¿verdad? Tratando de entender desde algunos puntos de vista de 2 ciudadanos, pues, que queremos compartir esta plática y que nuestra opinión no determina absolutamente nada. Pero bueno, para ilustrarnos un poco. Pero al menos se sabe un poco más de por dónde viene todo
todo este conflicto ahí en aquella zona del mundo. Muchas gracias. A la orden. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.